9 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Primera lectura tomada de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 2 y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 137. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias porque tu lealtad y tu amor, siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Segunda lectura tomada de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios.
Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Análisis del texto evangélico. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Esto quiere decir que el mensaje de Jesús ha llegado al corazón de muchos. Se ha purificado las intenciones de esos corazones. Ya no lo buscan por el interés de conseguir un milagro, como en capítulos anteriores. Ahora están allí para oír la palabra de Dios. 2 barcas están a la orilla del lago. Los pescadores están lavando las redes, es decir, han terminado su faena. Se preparan para regresar a casa. Es de mañana. Han pasado toda la noche pescando y no han conseguido nada, así es que estarían cansados y frustrados. Una de aquellas barcas es la de Simón, que es la barca que Jesús elige para subir. Le pide que la aleje un poco de la playa y desde allí enseña. Todo esto tiene un perceptible trasfondo de lo que sucederá. La barca de Simón será la iglesia. Desde su cátedra Jesús enseñará y hará que su barca se despegue de la orilla, de la superficialidad, y la hará remar mar adentro, donde se dará la manifestación gloriosa de Dios. Hay una notoria y curiosa evolución en la forma de hablar de Jesús. Cuando subió a la barca, le pidió, incluso algunas traducciones dicen le rogó, que la alejara un poco de tierra. Sin embargo, después de la predicación, Jesús no pide, sino que ordena. Le dice: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». El verbo pedir está en indicativo y llevar está en imperativo. Es una orden que le da.
Podemos imaginar a Simón, después de una noche de fatiga e infructuosa pesca, ser atrasado de llegar a su casa, porque Jesús le presta su barca para predicar. Y después, ya con las redes lavadas, recibe la orden de tirarlas nuevamente. No se solía pescar de día, pues era más provechosa la pesca nocturna. Y para colmo, los pescadores de oficio reciben una orden de alguien que tiene fama de carpintero. Había razones para que Pedro y los demás se opusieran. Sin embargo, Pedro ha sido persuadido por la palabra de Jesús. Sabe que hay algo más que un conocimiento del oficio. Por eso le dice: confiado en tu palabra, echaré las redes. No se trata de quién sabe más de pesca. Pedro sabe que Jesús es alguien más que un conocedor de esos temas. Así que Simón vence la lógica humana y se fía de la palabra de Jesús. No es, sin embargo, una posición irracional. Simón ha visto cómo Jesús sanó a su suegra, capítulo 4, versículo 38 del Evangelio de Lucas. Además, acaba de escuchar su predicación. Sabe que su palabra tiene poder. Y el milagro sucedió nuevamente. Agarraron tal cantidad de peces que las redes se rompían, por lo que tuvieron que llamar a los que estaban en la otra barca, pero ni aún así fue suficiente, pues las barcas casi se hundían debido a la gran cantidad de peces. En su reacción, Simón, ahora llamado por primera vez en este evangelio con su nombre de elección, Pedro, y por única vez en Lucas como Simón Pedro, cae a los pies de Jesús, le llama Señor y se declara indigno. Todo ello manifiesta que Pedro se ha encontrado con la divinidad. Ve y reconoce en Jesús a Dios. Por lo tanto, la expresión soy un pecador no debe ser entendida desde el plano moral como la confesión de una vida pecaminosa, sino como la expresión de la distancia entre el hombre y Dios, la pequeñez de la condición humana ante la presencia de lo divino. Hasta después de la reacción de Pedro, son mencionados los nombres de los otros pescadores, Juan y Santiago. Sin embargo, Jesús se sigue dirigiendo solo a Pedro. No temas, le dice. Con esta palabra se sigue manteniendo la forma de la teofanía que ha experimentado Pedro, y a la vez se le da el anuncio: desde ahora serás pescador de hombres. Nos vamos a detener en esta expresión, puesto que es muy interesante el cuidado con que el evangelista maneja el lenguaje en esta metáfora. Me meteré un poco en una cuestión técnica, aburrida para algunos y quizás difícil de captar para otros, pero creo que vale la pena intentarlo. Veamos. En griego, pescar se dice alieio, pero aquí en este pasaje este término no es utilizado por el evangelista. Cada vez que leemos en la traducción pescar, es porque el traductor ha hecho un traslado de sentido, no porque literalmente diga así. Por ejemplo, Lucas 5:4, Jesús dice: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Pues no dice literalmente pescar, dice capturar o agarrar. Es obvio el sentido. Capturar peces en español se dice pescar.
Pero el caso es que no utiliza el tecnicismo, la palabra alieio, sino es la traducción la que lo pone así. Luego, en el siguiente versículo, capítulo 5, versículo 5, dice Pedro: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. No dice nuevamente alieio, dice no hemos tomado nada. En 5:6, la traducción bien pudo decir pescaron gran cantidad de peces. Pero los traductores esta vez optan por respetar el sentido original y ponen cogieron gran cantidad de peces. Así que Lucas, al evitar a toda costa usar el término pescar, nos indica el sentido figurativo y distinto que tiene la frase pescador de hombres. No es el acto violento que hacen los pescadores que atrapan a los peces para su propio provecho. Ser pescado es como ser cazado. Incluso algunas técnicas de pesca que usan los pescadores utilizan señuelos y con engaño capturan a sus víctimas. En este sentido, la misión se vería como un acto violento de imposición ideológica, adoctrinamiento, engaño, conquista, atrapar a alguien. Y nadie quiere ser pescado. Nadie quiere ser engañado, nadie quiere ser manipulado. Pues la metáfora para nada tiene este sentido. Por eso, la frase que utiliza el evangelista está muy bien cuidada. Y no dice serás pescador de hombre, sino agarrarás a hombres vivos. ¿Qué significa esto? Pensemos en un náufrago a quien se le lanza la red o una cuerda para salvarlo. Se le agarra para rescatarlo. Jesús mismo hace esto con Pedro. Lo agarra para que no se hunda. Recordemos este pasaje que aparece en Mateo capítulo 14, versículo 31. Y justo esto mismo es lo que hará Pedro. Capturará a hombres vivos para que no mueran y los salvará introduciéndolos al reino de los cielos. Además, no se olvide que las palabras de Jesús se dirigen exclusivamente a Pedro y por tanto esto pertenece al ámbito del ministerio petrino. Curiosamente, todo esto sucede en la profundidad del lago, en la barca de Pedro. Nosotros nos imaginamos que se dio al llegar a la tierra y en muchas pinturas y el arte se refleja así. Incluso muchos comentaristas caen en esta confusión. Pero la postración, el apártate de mí que soy un pecador, pasó en la barca, en la profundidad, con todo el simbolismo que esto tiene. Hasta después llevan la barca a la orilla y una vez que tocan tierra, el evangelista dice nada más que dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora les doy unos puntos de reflexión. Primero, el tema central de la liturgia de este domingo es la llamada divina. Llamada de Isaías en la primera lectura, de Pablo en la segunda y de Pedro, Santiago y Juan en el Evangelio. Número 2. La respuesta del hombre a la llamada del Señor tiene el denominador común de sentirse pecador e indigno. A Isaías un serafín le purifica sus labios. A Pablo la gracia de Dios lo santifica. Y a Pedro
tras la declaración de su indignidad, se le da un encargo. La humildad de la que dan testimonio estos personajes bíblicos invita a los que han recibido el don de la vocación divina a no concentrarse en sus propias limitaciones, sino a tener la mirada fija en el Señor y en su sorprendente misericordia. Entre más humilde se muestra el hombre, más misericordioso se mostrará Dios. Número 3. Además de la conciencia de pecador, hay otro elemento clave en los llamados: su disponibilidad. Isaías dice: aquí estoy, mándame. Señor, ¿qué quieres que yo haga?, dice Pablo en Hechos 9:6. Y el evangelista dice: dejándolo todo, lo siguieron. Además de esto, ya señalábamos cómo Pedro dispuso su barca después de salir de una noche de trabajo. Remó mar adentro, echó de nuevo sus redes ya lavadas, siempre dócil a lo que Jesús mandaba. Disponibilidad. Número 4. En la iglesia nadie es solo pescador o capturado. Antes de ser pescador de hombres, Pedro mismo fue pescado y rescatado varias veces por Jesús. También nosotros, cristianos, que participamos de la misión, estamos invitados a pescar, así como nosotros hemos sido pescados y repescados muchas veces por Jesús. Número 5. La barca de Pedro se llena y tiene que llamar a la otra barca para que venga a colaborar. Las dos barcas se llenan. Esta otra barca es la de Santiago y Juan, lo que nos evoca la ayuda de los otros apóstoles en el ministerio de Pedro. El cardenal Cantalamessa ve en esta otra barca el papel de los laicos en la iglesia que colaboran con el ministerio sacerdotal. El simbolismo no tiene una sola explicación, puede ayudar para que usted también le dé su propia aplicación. Dios te concede un día lleno de su gracia y bendiciones, y vamos a remar mar adentro. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.